En este último tramo de Comunidad Valenciana en directo de hoy viernes vamos a hablar con unos expertos en el desarrollo de productos nuevos relacionados con la industria del plástico. ¿Qué es lo que hacen? Ellos desarrollan la tecnología necesaria para llevar a cabo proyectos además muy ambiciosos, ahora iremos conociendo algunos, mejoran las propiedades de los materiales y el proceso de transformación lo optimizan. Bueno, hacen mejores cosas. Y una manera de trabajar en plástico muy especial y con mucho I+D+I, con mucha tecnología. Además son muchas las empresas que confían en ellos y bueno, ellos ponen en marcha diversos proyectos, como os decía, de investigación. Se llaman AIMPLAS y hablamos de la manera en la que ofrecen soluciones de manera más específica para la gente del campo, para nuestra agricultura, para nuestros agricultores. Nos acompaña Txelo Escrig. Ella es investigadora en AIMPLAS, de hecho lidera la investigación en medio acuático y en el entorno de la agricultura. ¿Qué tal, Txelo? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Muy buenas. Oye, por lo que veo aplicáis mucha tecnología, y lo que dais es soluciones tecnológicas para el sector del plástico. De esa manera conformáis, digamos, o formáis parte de muchos sectores y de manera más específica queremos hablar hoy de la agricultura, pero como se diría habitualmente tocáis muchos palos, digamos, en la industria, ¿no? Sí, el sector del plástico pues es muy horizontal, como tú ves, están casi todos los sectores, estos materiales, y en el sector de la agricultura pues últimamente también estamos innovando mucho. El plástico es un material que en muchas ocasiones no ha tenido muy buena prensa y eso también nos ayuda a investigar, a dar soluciones mucho más sostenibles, teniendo en cuenta todo lo que nos viene también de Europa, en el caso de la agricultura, pues de la política agraria común. O sea, que estáis, desde luego, sometidos a una normativa, por supuesto, comunitaria, a nivel de Comunidad Valenciana, española y, por supuesto, también europea, para cumplir con los estándares más avanzados, porque, efectivamente, sabemos que manejar el plástico hay que hacerlo con una enorme responsabilidad por el presente y por el futuro, por nuestros hijos, porque tenemos el planeta en juego y, desde luego, los que os dedicáis a la investigación tenéis este reto también por delante. Centrámonos en la agricultura, el plástico al sector agrícola. ¿Qué es lo que aportáis? Claro, el plástico, claro, lo vemos en tantas cosas. Aquí estamos viendo, no sé, semilleros, en cantidad de cosas, no nos hacemos una idea. En los temas de riego, claro, el plástico está en tantas cosas, ¿no? ¿Qué aportáis desde el sector a la agricultura? Bueno, los sectores, el plástico en la agricultura se lleva usando desde hace muchísimo tiempo. Hay algunos terrenos, algunos territorios donde si no se utilizara el plástico pues sería muy difícil poder cultivar, ya que con el plástico pues en la zona de Almería, por ejemplo, o en muchas zonas de la Comunidad Valenciana intentamos controlar el riego. Si pones un acolchado ves que se evapora menos agua, si tienes tuberías de gotero no tienes que regar a manta, el trabajar con invernaderos pues protege y da un microclima. Pero bueno, también sabemos que hay un hándicap de que si eso no se gestiona debidamente y va a parar donde no debe de parar, hay una contaminación. Entonces, en esas líneas estamos trabajando en fórmulas mucho más sostenibles. O sea, seguimos manteniendo los productos plásticos para las tecnologías, para todos los usos que hay en agricultura, todo lo que hemos dicho, film agrícolas, tunelillos, riegos, tutores, mallas de sombreo, un montón, pero intentamos darle soluciones más sostenibles. ¿Cómo? Pues fomentando esa reciclabilidad en algunos casos. Por ejemplo, si son plásticos de cubierta que tienen que durar muchísimo tiempo, hay que recogerlos, reutilizarlos y volverlos a poner en el sector, por ejemplo, haciendo semilleros. Si son plásticos de contacto que están en el suelo, como los acolchados o los films de solarización, pues en ese caso es muy difícil eliminarlos porque están llenos de tierra, llenos de hojarasca. Ahí podemos apostar por materiales biodegradables que se pueden quedar en el sitio y se pasa el tractor y se incorpora al suelo agrario. Se descomponen formando biomasa, CO2 y agua. También hay otras alternativas, como son los materiales compostables, que por ejemplo en un tutor vertical, que tiene que tener ya una resistencia buena. ¿Qué es, discúlpame, un tutor vertical? Claro, habéis visto algunas cosas que el común no conocemos. ¿Qué sería para que lo entendamos? Pues cuando cultivamos los tomates, vale, las judías verdes, sí, en vertical, todas estas cuerdas que nos sostienen las plantas, vale, y que hacen, claro, que podamos... Tutor, ahora entiendo el sentido de la palabra. Tutor, porque vale, lo guía hacia arriba, claro, lo guía hacia arriba. Guía la tomatera hacia arriba. Por ejemplo, pues en ese caso, un material biodegradable igual se queda un poco
un poco corto, entonces trabajamos con materiales compostables, que son materiales también en esta línea, pero que tienen una mayor resistencia. ¿Qué pasa? Que como también es muy difícil separarlos, ya no los dejamos en el suelo, sino que los recogemos, pero junto con el residuo verde, con las hojas de la tomaquera, lo que ya no queremos. Entonces eso lo llevamos a una planta de compostaje y en la planta de compostaje se hace abono que se vuelve a utilizar para cultivar los propios tomates. Entonces hacemos como un círculo. Entonces se puede seguir trabajando con materiales convencionales, con materiales biodegradables para dejarlos en el suelo y con materiales biodegradables que son compostables, que se podrían tirar al cubo del orgánico, vamos a decirlo así. Hacéis un círculo de reciclado, que es un auténtico círculo virtuoso, porque en efecto hay que manejar el plástico con mucha responsabilidad. Me quedo también con otra reflexión al respecto de todos los tubos de los riegos por goteo, que claro, imaginaros los kilómetros y kilómetros que hay en nuestros campos, pero la reflexión es, bueno, y si no hubiera ese riego por goteo y se siguiera regando a manta, ¿qué estaríamos haciendo con ese agua también? Es decir, que hay que balancear y equilibrar mucho, digamos, el concepto de sostenibilidad en el ámbito de la agricultura y, por supuesto, hacerlo compatible con la rentabilidad del agricultor para que luego pues continúe labrando esa tierra y le siga siendo rentable continuar en nuestros campos. Pues estoy viendo que tenéis muchos retos por delante y que las nuevas tecnologías obviamente no son ajenas y que estáis muy abiertos a que la investigación siga aportando novedades, precisamente eso, para hacer una industria que, como tú decías, plástico, bueno, sí, vamos a verlo, vamos a ver de qué manera, ¿no? Así como tú también has comentado, para reducir el uso de insumos, no solamente el agua de riego, pues los fertilizantes, los fitosanitarios, que hoy por hoy, según todas las legislaciones, hay que reducir a la mitad, hay que evitar la aplicación por sprayado, porque tenemos problemas de derivas, de escorrerías que llegan al agua. Entonces, hay otra línea bastante importante en la que estamos incorporando a estos productos que hemos nombrado, a los tutores, al acolchado, a los films de invernadero, pues aditivos que suelen ser extractos naturales o ingredientes activos, todos naturales. Los incorporamos en el plástico y hacemos que estos plásticos también tengan esa capacidad fitosanitaria, que pueden ser antimicrobianos, que puedan ser antifúngicos, así eliminamos el uso de azufres. Entonces, lo que vamos haciendo es estos materiales darles un valor añadido más, que no solo sea el plástico del campo, sino es que si uso este plástico... Pues si te evita que ese hongo ataque pues no lo sé, al plantón, etcétera, pues... Utilizo menos fungicida, utilizo menos fertilizante, además están muchísimos de los fertilizantes y los fitosanitarios que se usan actualmente prohibiéndose por la toxicidad que se genera en el futuro. Entonces, bueno, son alternativas para poner en el mercado, para poder controlar estas plagas de una manera más sostenible. Estamos viendo el trabajo que hacéis en investigación, las centenares de pruebas que hacéis hasta poner luego un producto en el mercado, que luego además cumpla con unos estándares muy exigentes. Digamos, vuestras líneas de investigación, ¿por dónde van? Por esos plásticos, digamos, más, no lo sé, ecológicos, sostenibles. ¿Dónde encontráis, digamos, esas líneas de investigación? ¿Son investigaciones propias? ¿Colaboráis, digamos, con otras empresas, con institutos de investigación, universidades? Porque, claro, esto entiendo que es complejo. También mercado internacional. Es decir, ¿cómo llegáis a decir, Eureka, lo tengo, todo ese trabajo que estoy haciendo en investigación, le estoy viendo el fruto, que al final... Bueno, el fruto nos lo vamos a comer nosotros los consumidores, pero que va a tener su utilidad en el campo, ¿no? Y pensando en el futuro del planeta. A ver, nosotros estamos muy en contacto con los usuarios, en este caso con los fabricantes de estos productos y las cooperativas. Vale. Trabajamos con ellos e intentamos ver todas las necesidades de toda la cadena de valor para, de alguna manera, las soluciones que hagamos a nivel de I+D+I no se queden en un cajón, sino que puedan ir al campo. Las líneas de investigación muchas veces te vienen pactadas también, no solo por esas necesidades, sino por lo que te van indicando desde las normativas, desde la Unión Europea, lo que he comentado, toda la política agraria común. Hay que sustituir determinado plástico. Esto hay que trabajar en una línea concreta, o sea, hacéis trabajo por encargo por las necesidades que surgen también, ¿no? Para que los agricultores, pues bueno, si prohíben un fertilizante o un fitosanitario que se está utilizando, tienen que tener alguna alternativa adicional. Entonces, trabajamos en esa línea y de alguna manera los ayudamos a que no se pierda, a que puedan seguir cultivando.
Hay varias líneas desarrolladas, 2 las hemos comentado: desarrollar materiales a medida, ya sean convencionales, biodegradables o compostables, la de los tratamientos de las plagas, pero también estamos trabajando mucho en valorización de residuos, todos los residuos que se generan en el campo que tendrían que quemarse, ya me refiero ya no solo a los residuos plásticos que se pueden reciclar, sino a la famosa paja del arroz, que a la famosa paja del arroz, por ejemplo. Con conflictos aquí entre, por una parte, las necesidades de los agricultores y por otro lado, en fin, sostenimiento del ecosistema, ¿no? Restos de poda, todo este tipo de hoja verde que luego va a contenedores, y entonces lo que intentamos es que esto que se supone que es un residuo pase a ser un subproducto y lo llevamos a ser materia prima. Entonces hemos hecho algún desarrollo donde con restos vegetales podemos incorporarlos a algún tipo de plástico y hacer algún tipo de símil cartón. Entonces ya no utilizamos cartón, sino que utilizamos estos materiales que vienen de un residuo, por ejemplo, sería como un círculo también. Alucinante, ¿no? Que de los restos de poda terminéis haciendo algo parecido al cartón y biodegradable para utilizarlo en el campo. Me parece que la filosofía esta de hacer el círculo me parece fundamental. Trabajáis con ella, ¿no? Imagino que es de vuestros nortes, ¿no? Nuestra problemática siempre con el plástico ha sido pues que la gestión de fin de vida no se hace bien. El plástico no se va solo a los mares, pero se gestiona mal, no se lleva donde se debe. Entonces intentamos que, teniendo en cuenta dónde va ese plástico, pues hacer el desarrollo más indicado para que la gestión de fin de vida sea lo más fácil. Si ello es la circularidad por reciclado, pues por reciclado. Si es para reutilizarlo y volverlo a incorporar en el mercado, pues también. Vale. Esa gestión de fin de vida, así lo llamas, ¿no? Fin de vida del plástico, que dura... Claro, que dura mucho, por eso hay que poder usarlo más veces. Usarlo muchas más veces, ¿no? Eso es otro de los retos, es decir, a ver cuántas vidas, cuántas vueltas le puedo dar al plástico para estirar su duración, y ya cuando decir, bueno, esto ya no se le puede exprimir más el limón y aquí hay que reciclarlo, pero hacerlo, digamos, con esos criterios de fin de vida del plástico que entiendo que estén vigilados, controlados y homologados, ¿no? Claro, tú tienes una gestión de fin de vida que ya no puedes hacer nada, es el propio consumidor quien lo tira, por ejemplo, al contenedor del orgánico, o si se queda en el campo, se pasa el triturador y se queda. Vale. Pero si es un material reciclado, se recoge y luego se recicla. Cuando ya se ha reciclado muchas veces o es material muy difícilmente reciclable de forma mecánica, está el reciclado químico. Se conoce muchas veces por pirólisis, para generar gases, pero también está el craqueo, tú lo vuelves a separar en moléculas más pequeñas y vuelves a hacer otro polímero. O sea, hay muchísimas líneas de desarrollo, lo único es que hay que ponerlo donde toca. Cosas que yo realmente, estás como consumidor en contacto con ello, pero no tienes idea de la investigación, ¿no? Y de las personas que además, como Txelo y su equipo ahí en AIMPLAS, además son líderes. Antes has hablado del tema del suelo, de cómo mejorar la calidad del suelo. ¿Cómo hacéis desde la investigación relacionado con el plástico para mejorar el suelo? A ver, lo que intentamos... Creo que es muy ambicioso mejorar el suelo, pero lo que intentamos es que todos estos desarrollos, cuando se queden en el suelo, esto que te decía de pasar el tractor y que se quede, o que tú lo eches como abono, estos compostables, ¿no? Pues lo que hacemos es comprobar que este tipo de materiales, cuando llegan al campo y se quedan en el suelo, lo que hacen es aportar, no restar. O sea, si podemos aportar, por ejemplo, de los restos de los ollejos del vino, hemos visto que hay, si los aportamos al campo, tenemos nitrógeno, fosfato y potasio, podríamos sustituir el abono, por ejemplo, en una investigación que hemos hecho. Pero lo que más interesa es evaluar que cuando tú echas eso al campo, hay una serie de normativas que te permiten decir que si tú haces un cultivo con un suelo estándar, y este suelo que tiene estos compuestos, pues no tenga ningún efecto secundario pues en la germinación de las semillas, en el crecimiento de las plantas, en los microorganismos, ya no vegetales, sino animales que hay en el suelo. Entonces intentamos que todo lo que se pone en el mercado no tenga ningún impacto negativo en el medio, al contrario, pueda darnos algún carácter fertilizante o algún carácter bioestimulante, para que el propio suelo genere sus microorganismos. Pues lo hacen desde la investigación, la investigadora líder en este ámbito de la agricultura y del medio acuático, Txelo Escrig, nos lo ha explicado y además yo lo he entendido divinamente, y seguro que si hay gente del campo viéndonos también tiene muy claro cuál es el trabajo que hace AIMPLAS, porque en su día a día lo implementan. Hablamos de cómo hacer esos plásticos. Sé que plástico y sostenible nos suena como oxímoron, ¿no? Pero de esto va, y de esto va precisamente la investigación. Gracias por acompañarnos, Txelo, por la familia de AIMPLAS, que os vaya muy bonito.